Es claro que usted y yo sabemos que estamos viviendo momentos realmente críticos de la humanidad, no del país solamente donde usted vive, sino de toda la humanidad. Están apareciendo crisis financieras, están apareciendo enfermedades, están abarcando el mundo entero. ¿Cómo enfrentamos estas situaciones cuando se torna tan difícil la vida a veces? ¿Cómo enfrentamos los momentos de crisis? Bueno, dentro de nuestra conversación esta semana vamos a hablar de y tenemos algunos consejos que entregarle a usted, así que los invitamos y son bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Pastor, bienvenido. Que el Señor lo acompañe. Gracias, en nuestra Raúl. conversación de esta semana. Para conversar de estos temas tan importantes que tienen que ver con la administración, la vida, la mayordomía y cómo nosotros tenemos un estilo de vida pensando en el mundo que viene y no tan centrados en este mundo. Y en esta lección que nosotros vamos a comentar un poquito hoy día nos habla de cómo administrar en tiempos difíciles, como los de ahora. Como los de ahora. Yo estaba pensando, yo les recomiendo un libro que son las lecturas devocionales para adultos. Es interesante este libro y hoy día justamente, o sea, el 5 de marzo justamente aparece Renovarán sus fuerzas, dice. Y ya habla que en 1850, Chicago dice que era una de las ciudades más importantes del mundo. Y en 1871, un incendio voraz la destruyó porque comenzó un incendio, vino el fuego y destruyó prácticamente toda la ciudad. De un día para otro. O sea, puede ser eso difícil, puede ser complejo, pero dice que ellos se propusieron levantar la ciudad nuevamente. Ahora, nosotros estamos viviendo en un momento en que hemos pasado por situaciones de fuego y que arden muy cercano a nosotros acá en la Universidad en Chillán, ¿cierto? Y todo podría perderse de un momento a otro. Interesante eso. Y estos son momentos difíciles que nos vienen y nos angustian. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor, para cuando aparezca esto? Bueno, aquí la lección nos presenta el testimonio de Josafat, un rey de los buenos de Israel. Era un rey que se preocupó de muchas cosas, era muy buen administrador, tenía un gran ejército, tenía muchos bienes, Dios lo bendijo con Israel, el culto, el templo. Estaba viviendo Israel en tiempos tranquilos. Pero de pronto se unen contra Israel 4 naciones. Los de Moab, los de Amón, estaban los de Seir y otros que venían del otro lado del mar. Y se vino hacia Israel con el odio que le tenían aquellas naciones que circundaban a esta nación de Dios, un ejército inmenso. Y Josafat tenía un ejército como para enfrentarlo. Era menor, pero tenía buenos soldados. Pero él recurrió a Dios. Dice Josafat, tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En tiempos difíciles, lo que nos enseña este texto es que hay que orar, hay que consultar a Jehová, hay que pedir sabiduría, hay que ayunar, porque Dios tiene alguna solución que darnos. Eso es lo que nos enseña esta lección de la vida de Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20. Mire, estoy pensando que nuestros auditores y quienes nos están viendo sería bueno que se leyeran del capítulo justamente 20 del 1 al 22 la historia completa. Sí. Y la leyeran más de una vez, porque el personaje aquí realmente temió, porque venía una gran multitud, dice, contra él, una gran multitud. Pero por otro lado ellos estaban preparados para enfrentarlos, pero temió. ¿Y qué es lo que hace? Recurrir a Dios.
Claro, le dio la oportunidad a que Dios actuara y obedeció el consejo del profeta también. Mira, el profeta para nosotros representa la Biblia. Claro, el consejo mismo. Sí. Ahora, lo interesante es que si uno mira con detención al texto, dice que Josafat humilló su corazón a Dios. O sea, vamos a tener ejemplos de David que en algún momento también se humilló, pero otras veces se enalteció y cometió errores. Pero en este caso Josafat dice que se humilló ante Dios. Y me gustó mucho porque él hace una especie de resumen de lo que Dios había hecho antes y que lo que había hecho era porque los consideraba a ellos sus hijos. Y Claro. cómo ahora esto que tú has hecho no nos puedes proteger ahora. Se siente desprotegido, pero recurre solamente a quien debía recurrir. Bueno, cada familia tiene una historia. Y lo que hizo Josafat es recordar la historia de los beneficios y salvatajes que Dios hizo a Israel cuando los socorrió. Él empezó a contar la historia de cómo Dios liberó a Israel de tantos problemas. Nosotros tenemos una familia y una historia que es bueno no olvidarnos cómo Dios nos ayudó en el pasado, a nosotros como familia o como personas. Que Dios escuchó nuestras oraciones, nos libró de pérdidas, nos libró de enfermedades, de conflictos. Y Dios sigue actuando. Tal vez estamos en una crisis y no sabemos cómo va a terminar esta crisis que prácticamente está siendo mundial porque no hay seguridad en ninguna parte, como tú decías. Y nosotros tenemos que recurrir al Señor para que nos dé una ayuda, porque Dios está pensando también en nosotros y Dios quiere ser glorificado con esa ayuda que nos quiere dar. Lo interesante porque hace un rato dijiste que aquí habla del profeta, pero acá tenemos nuestra palabra de Dios que deberíamos humillarnos a Dios y recurrir a ello y buscar sus promesas. Porque tú recuerdas que este capítulo que estamos leyendo nosotros, el versículo 20, es muy interesante en relación a eso. Porque dice que entonces, ¿qué pasó? Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos subían, Josafat, estando en pie, ¿qué es lo que dijo? ¿Estamos armados? ¿Vamos a luchar y vamos a vencer? No, dice, interesante lo que dice acá porque dice, y mientras ellos subían, se puso en pie, dice, oídme Judá. Y moradores de Jerusalén, creed en Jehová. ¿Y qué pasa? Dice, creed en Jehová tu Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y seréis prosperados. Claro. Y el profeta aconsejó que oraran y cantaran. Esta es una de las guerras que más es interesa. una guerra del canto y de la oración. La alabanza a Dios. De la oración. Y los ejércitos no salieron. Vino el ángel de Jehová a pelear por Israel. Y el ángel de Jehová les dio una victoria porque pelearon unos contra otros, venían ejércitos de 4 reinos, claro. Y entre ellos Dios hizo que se consideraran enemigos por equivocación. Así que se mataron unos a otros y Israel no tuvo que salir. Lo único que hizo fue cantar y orar al Señor, porque Dios lo planificó de esa manera. Es por eso que es importante en las crisis poner a Dios en primer lugar. Dios tiene un consejo que dar, tiene alguna recomendación, y Dios va a abrir una puerta donde nadie piensa que se va a abrir, pero esa puerta se abrirá. Y puede ser una puerta que quizás nunca se ha abierto. Una cosa, porque por ejemplo en este caso, ¿quién iba a pensar que se iban a eliminar entre ellos? Si ellos estaban programados, se habían puesto en batalla, así que sabían lo que tenían que hacer. Entonces la pelea no fue de ellos, sino la pelea fue de Dios, cuidó a ese pueblo. Yo pienso que nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo ante la crisis. Hoy día tenemos crisis y a propósito, la crisis que se avecina está profetizada, no van a venir tiempos mejores, la Biblia lo dice así. Sí. ¿Cómo deberíamos prepararnos? Bueno, tomar la palabra de Dios, escudriñar y ver sus promesas. Sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro. Y aquí hay tantas promesas, y de ellas vamos a conversar algunas otras más durante esta semana, pero preparémonos en realidad para que la promesa de Dios está y se cumpla. Pero para eso tenemos que recurrir, como decía, humillarnos y recurrir
a la promesa, al profeta, que nos hable y nos diga cómo solucionar ese problema. Porque por último, si nosotros descansamos, está la esperanza de la resurrección. Estaba pensando cómo enfrentar las situaciones de crisis, ¿verdad? Ahora, hay un ejemplo que están en la Biblia que nos van a ayudar en ese sentido. Estoy pensando allí en 1 Crónicas 21. Yo estoy viendo que David en realidad había sido un hombre que confiaba mucho en Dios, puso siempre su confianza en Dios, pero el versículo, digamos, primero de 21:1 dice que pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. ¿Dónde estaba lo malo? Bueno, porque yo recuerdo que Dios mandó a hacer censo. Incluso hay el registro donde dice de la tribu hay tanto, de esta tribu hay tanto, ¿cierto? Total, o sea, todo clarito. Los que salieron de Egipto y los que llegaron a la tierra de Canaán. Claro. El libro de números. Claro, están los números clarísimos. Entonces, ¿dónde está lo malo aquí? Bueno, la Biblia dice, pero Satanás se levantó, ¿no es cierto?, contra Israel e incitó a David. O sea, aquí hay una intervención satánica. Sí, la verdad es que David en su vida llegó a tener mucha bendición con hombres, soldados, que eran de mucha capacidad. Incluso hay un capítulo dedicado a los grandes hombres de David. Uno que mató a 800, otro que peleó contra un ejército. Y David tenía hombres capaces, hombres tremendos como para la guerra. Pero también el ejército de David fue creciendo y tenía un gran ejército. Pero David siempre en su vida confiaba, según los salmos, en que Dios era el que hacía ganar las batallas, que Dios era el principal soldado y el principal general. Jehová de los ejércitos, decían los israelitas, porque Dios era el que mandaba, Dios era el que daba la victoria. Pero en este momento David quiso sentir orgullo de todo lo que había conseguido como guerrero en su vida y para ver con cuántos soldados contaba por una posible guerra. Y empezó a confiar en el ejército y no en la mano de Dios. Ahí había ambición, había orgullo, había como una satisfacción personal y no una confianza en Dios. Ese fue el problema. Claro. Y era más de 1 millón y tanto de personas. Ahora, lo interesante es que cuando uno mira la historia con detención, y lo invitamos a nuestros amigos que lean el capítulo 21 completo quizás para que vean el desarrollo, cuando él manda a Joab, que era el jefe de su ejército, él le dice algunas cosas. Fíjate que Dios siempre trata de ayudar a la persona que no tome una decisión mala, aunque la ha tomado, ¿no es cierto? Le dice, mira, dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, mi Señor. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mira, está hablando un hombre de guerra. Fomentaría el orgullo. Claro, ¿cómo es posible? Joab en ese momento tenía más luz que David. Y lo aconsejó. No, porque esto no es bueno, porque Dios ganaba las batallas con poco o con mucho. Ese era el concepto de Israel. Cuando Dios quiere que una batalla se gane, pueden ser 300, como en el caso de Gedeón. Con 300 basta. Porque Dios no trabaja con los números como los seres humanos. Entonces David quería saber cuánto para orgullo. Y era mejor no saber. Hay cosas que en la vida nuestra es mejor no saber. Y que si algo nos lleva a tener orgullo porque lo contabilizamos, lo sabemos y llegamos a saber exactamente cuánto es y produce orgullo en el corazón, es para pecado. Claro, a veces nosotros recurrimos cuando estamos con algún problema de salud, especialmente a un médico, y damos a veces la gloria al médico, diciendo, no, este hombre sabe mucho y él te puede ayudar. El que sabe en realidad de nuestra vida es Dios. Y la verdad de las cosas es que Dios utiliza a los médicos. Cierto. Pero el que da la salida es Dios. Lamentablemente
a mí me gusta aquí porque David tenía así, de alguna manera, confianza en Dios, porque cuando le dice muy bien, pecaste, ahora vas a recibir la consecuencia. Y le dice 3 cosas. ¿Qué quieres que te pase? O sea, como castigo, ¿qué quieres que te pase? A mí me gusta mucho porque él dice, mira, después de todo lo que va a venir, que te tomen prisionero, que hagan esto, no, yo quiero caer en las manos de Dios. Interesante. Lamentablemente, en las manos de Dios significaba una desgracia para el pueblo y murió cerca de 70.000 personas por un pecado que pudo haberse evitado. Efectivamente. Entonces, es bueno a veces no confiar en los recursos. Yo creo que una vez conté el caso de una persona que en su vida consiguió mucho dinero. Incluso yo vi algunas casas, propiedades que tenía en la playa muy lindas, una vida, un pasar muy hermoso. Y un día lo tomó un cáncer y prácticamente toda su fortuna se gastó en tratar de solucionar su problema de cáncer y murió. Sí. O sea, llegó a la tumba sin nada. Entonces, claro, eso es confiar a veces en los recursos. Qué lindo habría sido quizás haber puesto su confianza en Dios. Habría sido diferente, porque a lo mejor también muere igual, pero muere con una esperanza que eso es lo que nosotros quizás no nos imaginamos. Sí, y como dice también la lección, es hora de simplificar. David debió confiar en el Señor y no en la cantidad de hombres que tenía para la guerra. Porque cuando llamaban a la guerra, algunos iban, otros no, y todos los que tenían fe salían en el nombre de Jehová a la guerra y Dios los bendecía y ganaban las batallas. Podía ser 1.000.000, podían ser 500.000, los que fueran. Pero si estaban con Dios, había victoria. La cantidad no era la importante. Y también nosotros, en los días finales, en la crisis que tenemos que pensar que la causa de Dios necesita los recursos ahora. Y la causa de Dios siempre demanda, aún en tiempos de crisis. Porque la gente puede pensar, estamos en una crisis, yo no tengo para qué pensar en la causa de Dios, primero me preocupo por mí. Pero recordemos que Dios trabaja con las crisis y bendice en las crisis. Dios soluciona los problemas de sus hijos a pesar de todo lo que pueda ocurrir. Y aquí en Chile se ha dado también y en otras partes del mundo que cuando hay crisis, las personas se vuelven más fieles y los diezmos suben. Suben los diezmos que en los tiempos de paz y prosperidad no subían, pero en la crisis suben los diezmos y suben las ofrendas. ¿Cómo se explica eso usted? Porque Dios trabaja con la crisis. Yo en realidad, pues en crisis o sin crisis, solucionar los problemas. Estoy pensando que segundo de Pedro nos hace una advertencia. Él dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán muchos tiempos difíciles, burladores, sí, ¿no es cierto? Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No sé si la ha escuchado usted eso. Sí. Efectivamente, oye, yo nací en el adventismo, yo nací en la iglesia y estoy ya por dejar mi vida y todavía Cristo no viene. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se ha demorado? Tengan cuidado con esas expresiones porque para Dios el tiempo en realidad no existe. Y quién sabe si la demora es porque quiere que usted, amable oyente, se prepare para Dios, se prepare para el encuentro con Él. No lo sé. En los caminos y los designios de Dios son tan insondables, pero Él lo que busca no darnos riqueza, sino darnos salvación. Eso es lo que quizá deberíamos siempre pensar nosotros. Porque el Señor, como dijo Pedro aquí, el Señor no retarde su promesa como algunos tienen por costumbre, ¿no es cierto?, decirlo, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Allí está la gran diferencia. Es un propósito distinto. Entonces, cuando ahora es cosa de simplificar, como decimos, ¿no es cierto? ¿Cómo simplificamos? Bueno, ¿qué decisión tomo? ¿Qué es lo que hago? Con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha dado. Bueno, es importante lo que has mencionado y lo que dice aquí el apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Él habla de los tiempos finales, está hablando de la crisis final, que van a haber momentos en los cuales se van a poder distribuir las riquezas que el Señor nos haya podido dar o las personas que tengan algún recurso
para la causa de Dios, y van a haber tiempos en los cuales eso no va a servir. No va a servir ninguna donación, no va a servir nada, porque ya la crisis llegó. Por eso que hay que actuar a tiempo. Por eso que, como decíamos, es hora de simplificar y quizás ponernos en aula en activo para hacer lo que Dios quiere que realmente hagamos cuando es necesario. Amén. Estaba pensando en Marcos 12:30, que hay un texto que dice que en realidad esta es una respuesta a una pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no es cierto?, tratar de entramparlo. Pero él dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. O sea, cuando estamos hablando de qué es primero, en realidad lo primero va a ser lo que yo amo. Por eso que se habla de que hay que tener cuidado con amar la riqueza. Porque Sí. cuando amo la riqueza, dejo en segundo lugar a Dios. Entonces ahora vienen las prioridades que nosotros deberíamos hacer o tener en cuenta. Porque en realidad, como lo dice Mateo 6:44, nadie puede servir a dos señores. ¿Está de un lado o está de otro? Entonces hay que tomar una posición, y entre las prioridades está la posición de tomar el ser un administrador fiel, como lo está diciendo o está aconsejando las lecturas de esta semana. Efectivamente, como dice Pablo también en este texto, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La tierra es muy atractiva, el mundo atrae, las cosas del mundo atraen, generalmente la mayoría de las personas. Muchos están contentos con este mundo, les ha ido bien, lo están disfrutando, y paulatinamente van perdiendo esa prioridad de que Dios es el que da todo, el que da la felicidad, que da la salud, la oportunidad, y descartan a Dios. Entonces el consejo es que nosotros, a pesar de todo lo que ocurre en este mundo, ya sea en la crisis o en la prosperidad, podamos siempre mantener a Dios en primer lugar, la causa de Dios, los beneficios del Señor, y pensar de que tenemos que ser contribuyentes, que si yo tengo que aportar, y más allá de mis fuerzas, como decía Pablo, tengo que pensar en que tengo que ser un ayudador a la causa de Dios. ¿Sabe qué me vino a la mente? El año 600 a.C., cuando Daniel y sus compañeros y mucha gente fue tomada prisionera por Nabucodonosor y se la llevaron, ¿cierto? Pero cuando vino el cumplimiento de la promesa del Señor, volvieron a Jerusalén, pero no volvieron todos. Sí. Si uno revisa la historia, ya muchos tenían su casita, su fundito, no sé, se quedaron allá y allí se quedaron. Bueno, Daniel también fue uno de los que se quedó, pero por otras razones. Sí, porque pero él tenía 100 años. Claro, estaba muy viejito. No podía viajar. Claro. Pero tú, con lo que has mencionado, se dice que en esos tiempos, cuando llegó el edicto de Ciro de volver a Jerusalén, vivían en Babilonia cerca de 300 a 400 mil judíos. Y los que regresaron, sumando todos los que regresaron en diferentes grupos, fueron 50.000, con Zorobabel y Josué, que era el sacerdote. Claro. O sea, regresó prácticamente una décima parte de los que se fueron y bueno, que nacieron en Babilonia, llegaron a tener mucho allá en Babilonia y les gustó el mundo. Cuando dice, ¿por qué no regresaron a Jerusalén, que era esa ciudad amada? Porque miraron eso que tenían, ese terrenito, esa casa, estaban cómodos, ir allá a reconstruir. Eso es interesante, aplicarlo a este concepto de prioridades. Porque puedo tener todo, pero yo no sé, y yo no voy a juzgar si ellos se salvaron o no. No los voy a juzgar así, no sé. Pero quizás los envolvió al mundo. Ahí está la fe, porque Abraham también vivió en Ur. Lo tenía todo, pero por la fe salió de Ur a un lugar donde no sabía de qué iba a pasar. Esa fe Dios pedía del pueblo de Israel allá en Babilonia que volviera, pero muchos tomaron la decisión de quedarse. Y se perdieron en la historia. Ahora son otras razas, se perdieron una bendición grande. Exactamente. Por ejemplo, Colosenses, hablando acerca de esto, se pongan las miras en las cosas de arriba,
¿Qué son las cosas de arriba del cielo? No, está hablando de cosas que son promesas eternas de Dios, no en las de la tierra. O sea, si estamos en la tierra, con la tierra nos vamos a quedar, pero en las cosas de arriba va a haber una promesa mucho más, una prioridad que nos va a llevar a pensar más allá de los años que podamos tener aquí. Y de eso estábamos hablando justamente en el momento de crisis. Sí, Que la crisis no nos llega a cambiar, sino que ya estemos preparados para hacer un cambio. Sí, y tú vas a mencionar ahí, por ejemplo, Apocalipsis 13, 11 al 17, que nos habla de los tiempos finales, cuando menciona allí que los que reciban la marca de la bestia y la señal en su mano van a ser autorizados para comprar y vender. Pero los que no tengan esa marca no podrán comprar ni vender. Ya la Biblia anticipa, porque el mundo depende mucho del comercio. ¿Qué compramos? ¿Qué vendemos? Imaginémonos que llegue el momento en que exista una ley, como ya se pretende, donde solamente los que reciban la marca de la bestia van a poder comprar y vender. Y los que no la tengan van a quedar obsoletos, fuera del mundo comercial. ¿Y cómo van a sobrevivir? Y ese tiempo va a llegar. ¿Sabes? Me recordé el otro día, estuvimos conversando con algunas personas acerca de estas situaciones que están pasando en el mundo, cómo se está configurando el mundo para cumplir la profecía. Esa es la verdad de las cosas. Entonces me decía que hay lugares, yo no voy a mencionar lugares en realidad, que hay lugares donde se usa mucho la tarjeta. A lo mejor tú la usas para comprar y vender, pero esa tarjeta tiene una cantidad de puntaje. Sí. Y cuando, mira, muy interesante, y cuando la persona ha ido a lugares donde no debe ir, se le quitan puntos. Quizás esto parezca muy simple, pero entonces, ¿qué pasa? Voy con mi tarjeta y compro, y yo quiero comprar este producto, dice. ¿Sabe? No está autorizado a vender, a comprarlo, porque usted hizo tal y tal cosa. Me parece, no sé, alguno podría decir, no, es especulación, no, cuidado, porque, mire, tan simple como esto, a veces yo he ido a lugares del sur de Chile y de repente en mi celular aparecen algunas promociones del lugar donde yo estoy. Uh-huh. ¿Cómo supieron que estaba allí? O sea, fíjate que se puede manejar esto en relación a cuando no se podrá comprar ni vender, como dicen algunos. Sí. Porque está tan vinculado todo este tecnicismo, algunos hablan de un chip, no, cuidado, que esto viene, y entonces, ¿de quién vamos a depender? ¿De quién vamos a depender cuando eso suceda? Si nos hemos acostumbrado en la buena a depender de Dios. Entonces deberíamos hacer eso en realidad. Como tú leías Apocalipsis ahí, ¿no es cierto? Dice, habla de esta bestia, ¿no es cierto?, terrible que se presenta en la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes, pero principalmente habla que no se le permitió a ella, dice, y hacía que todos los grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender. O sea, te fijas, esta cuestión así, esto viene, y yo no voy a especular de qué forma, pero hay maneras hoy día en que esto se puede hacer cibernéticamente. Cada vez más factible. Más factible. Así que no deberíamos estar pensando mucho, ni estamos cerca, voy a decir así, lejos de que esto se cumpla, porque hoy día la tecnología lo puede hacer perfectamente. ¿Y qué es lo que hay que hacer hoy día entonces? Porque esos tiempos vendrán, no sabemos, como tú decías, cómo van a venir, porque van a ser tiempos angustiosos, están anunciados. Pero ¿qué debemos hacer ahora en los tiempos de paz, de aparentemente paz? Como dice Deuteronomio 14:22, ese texto nos dice, nosotros debemos ahora ser fieles en la devolución de los diezmos, que es uno de los principios básicos. Este texto interesante, Deuteronomio 14:22, en esta versión dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Me interesó esa palabra indefectiblemente. Y para entenderla, es una palabra que dice que no hay otra opción. Tú debes diezmar y no hay otra opción. Debes hacerlo.
Pero en el idioma original se usa la siguiente expresión: diezmarás, diezmarás. O sea, está escrito 2 veces la palabra diezmar. Pero en la traducción de Reina Valera, para no poner las 2 veces diezmarás, pusieron indefectiblemente diezmarás. Y hay otras versiones que dicen de otra manera. Pero el texto original dice diezmarás, diezmarás. ¿Qué le parece? Ese énfasis y esa insistencia. Porque Dios espera bendecir. Comerás delante de Jehová tu Dios. Y dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Porque Dios espera bendecir a quienes llegan a ser fieles, no solo en los diezmos, sino también en sus ofrendas. Y en los tiempos de crisis tenemos que mantener esa fidelidad. Quizá usted esté pasando por alguna crisis, alguna situación difícil, no lo sabemos, pero el mundo va a entrar en una situación de crisis. La Biblia lo dice, las profecías los indican. ¿Cómo está preparada su vida, su andar? ¿Está siendo fiel en lo que Dios le ha dicho, en sus diezmos, en sus ofrendas? Eso es provisión para bendición en algún momento. Que Dios le acompañe a tomar las mejores decisiones. Porque en la crisis el cristiano siempre sale vencedor, porque el que vence es Jehová de los ejércitos. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.